como parte de los objetivos de este Día Mundial de la Poesía está apoyar a las diversas agrupaciones culturales, pues que apoyan justamente la poesía, la danza, el teatro, la cultura, y por eso tenemos una entrevista en este momento vía Skype con Alexei Tellerías, que es del colectivo El Arañazo. Y Alexei Tellerías desde temprano, a las 5:17 de la mañana de este martes, pues emitió un tuit a través de Twitter diciendo, recordando que hoy era el Día Mundial de la Poesía y que él lo celebra un poco más que siempre. Felicidades a ella, que siempre es. Fue el tuit de Alexei que está con nosotros. Hola Alexei, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Alexei, entonces, la poesía tú la celebras y como dices en el tuit, ella siempre es. ¿Qué tú opinas de la poesía? ¿Por qué es tan importante la poesía para ti? Bueno, yo digo que la poesía existe para salvarnos. Hace mucho tiempo escuché a un colega decir que lo interesante de la poesía es que la poesía ve con asombro lo que otros ven con costumbre. Y en ese sentido yo creo que es la importancia de la poesía. Mucha gente en estos tiempos que le busca significado o valor a todo, siempre se cuestiona cuál es el sentido de la poesía. Yo digo que lo valioso de la poesía es precisamente que no tiene valor. En Oh. este mundo donde todo tiene un precio, la poesía es libre. Por eso es tan importante y tan valiosa, por su falta de valor. Wow, realmente lo había escuchado como una descripción como tal, que de hecho la manera que tú lo describes es bastante poético, pero también a través del Arañazo, que es el colectivo ahora mismo de gestión cultural que tú estás dirigiendo junto a tu esposa, ¿qué aporte ustedes pues quieren dar en pro de la poesía en República Dominicana? ¿Cómo ustedes ven la poesía en nuestro país? Mira, nosotros entendemos, cuando surgimos en 2011, primero como colectivo multidisciplinario, o más bien literario, y ahora como una plataforma que se enfoca en la literatura y en las artes visuales. Nosotros entendimos en su momento, y lo entendimos también ahora, que hay una gran necesidad de consumo de poesía, incluso en gente que no está consciente de esa necesidad. Gente que plantea, y sobre todo gente que ve la poesía como algo muy abstracto y muy lejano. Nosotros nos planteamos hacer actividades, y lo hicimos en su momento y ahora volveremos a hacerlo, que hagan que la gente sienta más cercana y más propia el género poético, que sea algo que puedan consumir, que puedan incluso crear. Y en ese sentido, yo creo que también la poesía, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ha vivido constantemente en peligro de extinción, pero es un peligro de extinción eterno. Es como que desde el siglo XIX se habla de que la poesía está en peligro de extinción. Ajá. Estamos en el siglo XXI y todavía se escribe poesía, porque siempre hay una ¿Ah? Sí, que justamente eso me despierta una pequeña luz, porque justamente la UNESCO habla de que la poesía es vista quizás desde los medios de comunicación como un arte tradicional, pero que no desaparecerá por todos estos tiempos. Entonces, también me asombró cómo tú hablas de que la poesía es libre, a la vez que la poesía está en peligro. Entonces, háblanos un poquito de eso. Mira, yo creo que la poesía es igual que las artes, se reinventa. A mí me gusta mucho un planteamiento de la curadora dominicana Sara Herman, que ella dice, hace 150 años no nos comunicábamos de la misma forma, porque hoy, por ejemplo, tenemos los teléfonos móviles, los smartphones, las tablets, y no utilizamos cartas. Entonces, si la comunicación ha cambiado, ¿por qué el arte no puede cambiar? Igual pasa con la poesía. Siempre hay una resistencia al cambio, pero siempre van a haber nuevas formas, porque igual como la poesía tiene que innovar para evitar aquello que llamamos en poesía lugares comunes, que son las frases usadas y gastadas, la poesía también innova. Hoy podemos hablar de poesía musicalizada, de poesía visual, que es una forma de hacer poesía con imágenes, y sin usar incluso palabras. Se habla también de la oralitura. O sea, hay muchísimas formas de la cual la poesía puede funcionar y existir. Y, por ejemplo, ahora recientemente que falleció Derek Walcott, yo recuerdo cuando él vino en el año 2008 a la Feria del Libro, que él hablaba que el rap era también una forma de hacer poesía, una forma de volver a esta poesía rimada de la época clásica,
solo que ahora con otro tipo de contenido. O sea, la poesía, igual que la cultura, tiene muchas formas de manifestarse y uno no puede casarse con una sola y venderla como la única poesía. Entonces, ustedes desde el colectivo El Arañazo, que están bien activos en todas las áreas culturales, porque no solamente la poesía, como bien estabas diciendo, cualquier género literario, pero además cuestiones como el performance, el teatro, ustedes han tenido diversidad de actividades. ¿Cuáles han sido ellas? Y en la poesía en el día de hoy, ¿qué ustedes tienen planteado? Bueno, en el día de hoy, en la manera particular, queríamos hacer algo y estábamos unidos a Glenn Parks, yo le llamo el dueño de la zona colonial, Pipe, que tenía un recital llamado Poetas para el Colmado, que es una forma también de hacer un recital en un espacio distinto. Pero esta mañana nos enteramos que se pospuso. Eso nos deja más que nada con una celebración que vamos a hacer a partir del mediodía en nuestras redes sociales, compartiendo poesía dominicana de diferentes épocas. Y bueno, nosotros hemos hecho, en el 2013 hicimos un encuentro de escritores llamado Lengua de Mar, un congreso de escritores caribeños, pero enfocado principalmente en la poesía. Vinieron personas de Colombia, de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos y de aquí. Ese evento eventualmente se va a retomar porque es una forma de ver en qué estamos en cada una de nuestras orillas. Y en el 2015, ahora retomándolo en el 2017, vamos a hacer, o hicimos, el primer Festival Internacional de Arte Acción Kilómetro Cero, que es una forma Que es que de es un performance. evento, sí, performance, porque nosotros entendimos desde el principio que la performance como arte visual es la poesía de la acción. O sea, nosotros Ok, vemos, y de hecho yo como escritor, llegué a la performance a través de una preocupación individual de cómo trabajar la poesía y la palabra más allá de ella misma. Y wow, ahí llegué al performance. qué bello. Entonces, muchos de los que estamos convocando, incluyendo una performera poeta chilena llamada Elizabeth Neira, Ujú, han tenido esas preocupaciones similares también. Y este evento se va a hacer en noviembre. Y es ese perfecto. mismo, o sea, lo vamos a trabajar con el concepto Rituales de Isla. Y hemos hecho una convocatoria internacional, ha tenido buena receptividad y esa es también, digamos, la actividad principal nuestra este año. Igual que hacer algunos eventos, Ok. ahora puedo adelantarte que en la Feria del Libro se va a hacer el sexto encuentro de performance e intervención poética dedicado a Francis Taylor, que ya lo estamos haciendo desde el año 2012, Wow, que es bueno, ya igual, ustedes vamos a saben, trabajar señores. trabajos Ah, perdón, sí, termina. trabajos performativos que estén inspirados principalmente en poesía, sea propia del autor o sea inspirada en algún otro texto poético. Bueno, ya ustedes saben, señores, todas las actividades. Vamos a dejarles, Alexei, gracias por participar en esta entrevista. Finalmente, las redes Excelente. sociales de ustedes, arroba el aranazo CL en Twitter y tu cuenta personal, arroba Mi cuenta Alexei TD. TD. Ok, pues muchísimas gracias y vámonos con una frase de Irina Bukova que dice que la poesía es una ventana a la diversidad excepcional de la humanidad. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, hablando justamente de la cultura, vamos a tener con nosotros pues un director de teatro que estará presentando su obra Subterráneo, así que no se lo vayan a perder.